Que Dios les bendiga, es un placer poder volver a estar con ustedes. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Europa, criado por abuelos, mi padre, mi madre, familias italianas. Se hablaba permanentemente de Europa y recuerdo que la primera vez que llegué a Italia me pareció no que llegaba, sino que volvía. Volvía, que yo ya había estado allí. Y cada vez que yo llego aquí a Miraflores tengo la misma sensación. Tengo la sensación de que vuelvo a mi casa. Estas noches que vamos a pasar juntos, vamos a entrar a un lugar reservado de Jesús. Quisiera invitarlos a la aventura de entrar al lugar donde Jesús habló solo con sus discípulos. Usted sabe que Jesús habló muchas veces públicamente, hablaba delante de toda la gente. El Sermón del Monte lo dio delante de una gran multitud y muchas de las cosas las hablaba delante de mucha gente. Pero hay algo que se llama el Sermón del Aposento Alto, que va desde el capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, donde Jesús habló únicamente con los 12 antes de ir a la cruz. Y esto es una conversación reservada, es una conversación de amigos. Es una conversación donde el Señor le habla a los discípulos acerca de todas las bases de la vida espiritual y todas las bases del discipulado. Claro, en estas noches que tenemos no vamos a poder recorrer todo, y entonces hice esto, saqué 5 temas que creo que son los cinco temas capitales de este sermón o de esta conversación de Jesús con los discípulos, para que en estas noches transitemos por estos 5 temas que son cruciales para la vida del discípulo. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, los ha preparado durante 3 años, pero llegó el momento de la despedida y entonces va a subrayar aquellas cosas que son importantes y aquellas cosas que ellos no pueden dejar de tener en cuenta como discípulos de Jesús. Entonces tenemos esta noche que subir al aposento alto y subir un poco como intrusos, porque no estamos invitados. Allí está Jesús con los discípulos celebrando la Pascua. Y allí Jesús comienza a hablar con ellos. Y hoy voy a dedicarme a una porción que tiene que ver con el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que es justamente donde él habla de qué relación tiene que tener el discípulo con su maestro. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. ¿Usted trajo su Biblia? Perdón, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy, esta noche? La mano no me dice nada, la mano me está engañando. Si usted no levanta la Biblia, muy bien, muy bien. Y veo que muchos están anotando. Usted sabe que esta es una costumbre que en muchos lados se ha olvidado. Y es muy importante porque nuestra memoria es frágil. Y retener por escrito es importante, porque cuando uno siente que algo puede realmente seguir reflexionando sobre eso, lo anota. Yo lo aprendí esto de mi esposa, Celia está por allí. Mi esposa siempre está con su libretita anotando, siempre, permanentemente. Y cuando estudiábamos, me acuerdo que el libro más aburrido para estudiar de la Biblia en el Instituto Bíblico era el libro del Levítico. Leyes y leyes y leyes y leyes. Y Celia tomaba nota de todo, y yo me aburría. Resulta que hoy el cuaderno que ella llenó lo tengo en mi biblioteca como libro de referencia sobre Levítico. Está allí todavía. Juan capítulo 15, los primeros 11 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Como les decía, en este sermón se desgranan los temas fundamentales de la vida cristiana. Ser un discípulo de Jesús es seguirle a Jesús en el camino de la vida. Lo decíamos el año pasado. Ser un discípulo no es solamente creer, es seguir a Jesús en el camino de la vida. Y es un tema de la vida cristiana saber cómo debe ser nuestra relación con el Señor. Y ese es el tema que nos va a ocupar esta noche. Fíjese cómo empieza Jesús esta sección del sermón. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Bueno, él podía haber dicho tranquilamente, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Sin embargo, Jesús colocó allí la palabra, yo soy la vid verdadera. Y esta palabra tenía mucho peso para aquellos discípulos y tiene mucho peso para nosotros. La primera vez que vine al Perú, fui un día al mercado indio a comprar artesanías y quedé deslumbrado por los huacos. Y apareció allí un peruano con una bolsa en la mano y me llamó aparte y sacó un huaco de la bolsa y me dijo, mire, le vendo este huaco, este es verdadero. Y yo dije, entonces los demás son falsos, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien subraya que algo es verdadero, es porque está señalando que hay algo que no lo es, hay algo que es falso. ¿Por qué Jesús ese día dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué está subrayando esta palabra? Si nosotros hubiéramos en aquel momento pasado junto al templo de Jerusalén, hubiéramos visto que en el frente del templo, ese templo en el que Herodes había puesto mucho dinero para congraciarse con los judíos, para darle fastuosidad, ese templo monumental, en la entrada principal, una entrada con puertas de bronce de Corinto de 11 metros de altura, que se necesitaban varias personas para abrir y cerrar. En la parte superior, en el dintel, en la parte superior, había allí en oro labrado una vid de oro con todos sus racimos. Estaba colocada allí en la entrada del templo. El que llegaba al templo veía la puerta y arriba tenía entonces toda esa vid de oro y los racimos colgando. Quiere decir que la vid era un símbolo que usaba Israel para designar su pueblo, para designar lo que ellos eran. Ellos eran la vid de Dios, la vid de Dios. Simbolizaba con la vid la paz y la prosperidad. Cuando ellos fueron peregrinando en el desierto, querían llegar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para tener allí su vid y su higuera. Y ustedes recuerdan que cuando Josué mandó a los espías, ellos llevaron un racimo, posiblemente hayan arrancado una vid de raíz, porque dice la tenían que llevar entre dos, ¿no? Llevaron eso para mostrarlo como testimonio. Quiere decir que la vid está muy enraizada al pueblo de Israel. Y cuando terminaron el templo, entonces hicieron poner, y esto lo cuenta Flavio Josefo en su Historia de los Judíos, hicieron colocar esa vid allí porque esto simbolizaba al pueblo de Israel. En el tiempo de los macabeos, antes de Jesucristo, se había emitido una moneda que también tenía una vid.
y esta vid representaba justamente al pueblo de Israel, era la identificación del pueblo. ¿Y por qué identificaba al pueblo? Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a encontrar con que hay muchas referencias al pueblo de Dios como una vid. En el Salmo 84, por ejemplo, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ellas, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra. Fíjese que ahí dice que el pueblo era una vid que Dios había traído de Egipto y la había plantado en la tierra de Canaán. Ellos sentían que eran un pueblo plantado por Dios. Si usted le hubiera preguntado a un rabí judío qué significaba esto, él le hubiera dicho que la semilla era Abraham y que de ese tronco fundamental habían crecido y nacido y crecido todos ellos, y que tenían diversidad de ramas, y esa diversidad de ramas eran todos los hijos de la promesa de Abraham. Claro, se olvidaban de algunas otras cosas que decía el Antiguo Testamento, también con respecto a la vid. Por ejemplo, el profeta Jeremías le reclama al pueblo de Israel y le dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Le está diciendo: no estoy conforme con esta vid, esto no es lo que yo planté. Yo encuentro que esta es una planta extraña, no es lo que yo puse de Egipto aquí y lo que establecí con mis leyes. Lo está diciendo Jeremías. Isaías también trae la queja de Dios. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y finalmente dice: y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es decir, esperaba un buen fruto, pero dio un fruto ordinario, un fruto inútil. Está censurando a la vid. El profeta Oseas dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Egoísmo e idolatría. Lo que quiere decir que en el Antiguo Testamento se dice: sí, Israel fue una vid que Dios sacó de Egipto y la plantó en esa tierra. Pero los profetas dicen: sí, pero el fruto de esa vid se malogró, no está dando buenos frutos, es una vid silvestre, no es lo que Dios plantó lo que hay aquí. Es decir, hay una cantidad de quejas contra esa vid. ¿A qué llama Dios el fruto de la vid, que lo preocupa tanto, que dice que no es el fruto que él esperaba? A los resultados prácticos de la fe. Ellos habían recibido la ley de Dios. Y la ley de Dios y los mandamientos y las explicaciones de la ley de Dios les marcaba una línea de conducta. El fruto era que, siendo pueblo de Dios y teniendo la ley de Dios, ellos tenían que vivir dentro de esa conducta. Eso era dar fruto, tener la conducta que Dios les había mandado. ¿Y qué pasaba en ese momento? Los maestros de Israel predicaban una cosa y hacían otra. Quiere decir, no había una coherencia entre lo que se enseñaba y lo que se vivía. Pero ni siquiera los enseñadores cumplían aquello que enseñaban. Los sacerdotes habían hecho del templo un gran negocio para vivir ellos, sus hijos y su familia. Era un centro de corrupción. Los escribas, que eran los que tenían que aplicar la ley, se encargaban de tergiversarla, de generar odio contra el extranjero. Quiere decir que para ellos, ¿qué era pertenecer a la vid? Bueno, si lo hubiéramos preguntado, hubieran dicho: circuncidarse, concurrir al templo, ir al sacrificio, guardar las fiestas, ser leal a la nación, y entonces formó parte de la vid. Y Dios los mira y dice: no. Cumplir con todos los rituales y con todas las ceremonias no es formar parte de la vid. No es formar parte de la vid. Era una religión formal que no afectaba la vida, que no modificaba la conducta.
Dios no esperaba que ellos cumplieran con los ritos, y lo va a decir muchas veces: estoy harto de los ritos de ustedes, a pesar de que eran los ritos que Dios había marcado, sino que esos ritos que ellos tenían, esas ceremonias, tenían que ser la expresión de un cambio de vida, de algo que había pasado en el corazón de ellos. Jesús está, al decir yo soy la vid verdadera, está haciendo una crítica a todo un sistema religioso que se está cayendo. Abraham era la semilla, claro que era la semilla, pero no reconocía en ese pueblo que estaba delante a los hijos de Abraham. Abraham había sido un hombre de fe, que buscó siempre honrar a Dios, que buscó andar en los caminos de Dios y que además enseñó a sus hijos y los mandó que respetaran las leyes de Dios. Ahora, esto no sucedía. En ese momento esto no sucedía. No se veían los resultados prácticos de la fe. Jesús le dice: yo soy la vid verdadera. Plantea la vida espiritual como una unión vital, como una unión de vida con Jesucristo. Fíjense ustedes que yo voy a señalar tres cosas que creo que son fundamentales en esto. En primer lugar, esto que estamos diciendo: yo soy la vid verdadera. Segundo, vosotros sois los pámpanos, hay una relación vital. Tercero, mi Padre es el labrador. Son tres cosas fundamentales con respecto a la vid. Él es la vid, nosotros estamos unidos a Él y el Padre es el labrador. ¿Qué espera Jesús ahora de este pueblo? ¿Qué espera de nosotros como discípulos? ¿Qué le está diciendo a sus discípulos en el aposento alto que está esperando de ellos? Le está diciendo que no sean solamente personas que oigan las enseñanzas, sino personas que crezcan espiritualmente y que tengan una dinámica de vida espiritual. El discípulo es aquel que oye la palabra, pero busca aplicarla a su vida. No se llena simplemente de conocimiento, sino que hace bajar lo que entiende, lo hace bajar a su conducta y a su vida. Ser cristiano y ser discípulo de Jesús no es una forma de creer, es una forma de vivir siguiendo al Señor en todos los momentos de nuestra vida. La vida espiritual, hermanos, no es estar unido a un pueblo, la iglesia. No es estar unido a un pueblo, no es haberse bautizado, no es participar de la comunión, no es trabajar en un área de la iglesia, es tener permanente comunión con el Señor, es tener una permanente relación con Él, es estar unidos vitalmente al Señor. Es esa relación íntima que es lo que da dinamismo a la vida espiritual. Muchas veces escuchamos predicaciones donde dice: el cristiano tiene la paz de Jesús, el gozo de Jesús, la esperanza de Jesús, la alegría de Jesús y todo eso. Pero todos los que vivimos la realidad del contacto con los cristianos sabemos que muchos cristianos no tienen ni la paz de Jesús, ni el gozo de Jesús, ni la alegría de Jesús, ni nada de esto. Y entonces tenemos que ser muy honestos, es la realidad que muchos cristianos no tienen esto en sus vidas. Y uno dice: ¿por qué? Si vienen a todas las reuniones, están en todos los cultos, participan incluso en el trabajo y en un área, pero no dominan su lengua, pero están en amargura. Es que no están vinculados vitalmente con la vid. No están alimentándose de la savia del Señor. Han creído que ser cristiano es cumplir con una serie de ritos, de ceremonias, de compromisos y nada más que esto. Y esto me hace cristiano. Pero resulta que lo que el Señor le está pidiendo a los suyos es que se unan vitalmente con Él para que lleven fruto, y fruto verdadero, y fruto que permanezca, y que ese fruto se multiplique. La vida espiritual es crecimiento. La vida espiritual es transformación. La vida espiritual es avanzar y desarrollarse. Es mirar para atrás y decir: yo no soy el mismo que el año pasado. Yo no soy el mismo que el de hace 2 años. Yo no soy el mismo que el de hace 3 años.
Es sentir que realmente el Señor va trabajando en nuestra vida y nos va modificando y vamos creciendo. Esto es vida dinámica. Pero hay cristianos que usted los escucha y está siempre en la misma, siempre dando vueltas sobre lo mismo. Es que no tiene dinámica su vida espiritual. Yo he contado aquí una vez que una señora me dijo, pastor, tengo 30 años de creyente. Y yo le dije, usted tiene un año repetido 30 veces. Nada más. Es decir, no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento. No me interesa qué antigüedad tengamos como cristianos en la iglesia. Usted puede tener 20 años, 30 años, 40 años. El asunto es cuántos años hemos crecido realmente. Y muchas veces seguimos siendo bebés espirituales. Seguimos todavía luchando con las primeras cosas, con los primeros rudimentos, como dice la palabra de Dios, de la fe. Y no llegamos nunca a la plenitud de la vida en Cristo. Y lo que Jesús está llamando es una plenitud de vida que se da justamente si existe esta relación vital con Él. Si existe esta relación entre el tronco vivificador al cual estoy adherido para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. El cristiano está unido al Señor, así como el niño en el vientre de la madre está unido por el cordón umbilical. Por allí está pasando todo el alimento, todo lo demás es secundario. Lo importante es que la nutrición viene por ese cordón que está allí. Y la nutrición del cristiano viene por ese cordón que nos une al Señor, no por todas las otras cosas, sino por ese cordón. Y el discípulo del Señor tiene que tener en cuenta que esta relación con el Señor es la base del crecimiento. Si no hay una relación de este tipo, no hay crecimiento espiritual. Hay religiosidad, eso sí, hay religiosidad, pero no hay crecimiento espiritual. Y cuando yo tengo ese cordón activado, cuando mi relación con Cristo, cuando esa relación es una relación fluida, entonces el Padre comienza a actuar en la vida. Por eso dice, mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Como el labrador abona la tierra, vigila el crecimiento, quita la maleza, todos sabemos el trabajo del labrador, el Padre va obrando en nuestra vida y comienza a verse el resultado en la personalidad, en la integridad de vida, en el carácter de la persona. Y cuando estas cosas empiezan a suceder, es decir, cuando estoy vinculado con el Señor y el Padre empieza a hacer como labrador su obra en mí, y empieza a transformarse el carácter, la personalidad, comienzo a ser una persona íntegra, honesta, sin dobleces. Esto afecta mi vida familiar, esto afecta mi vida social, esto afecta mi vida laboral. Hay matrimonios cristianos que entran en crisis. Entonces vienen para que les arreglen la crisis que tienen. Pero realmente lo que está fallando no es el matrimonio, lo que está fallando es el vínculo con el Señor. Eso es lo que está fallando. Porque si no hay un buen vínculo con el Señor, indudablemente, si los dos no se están nutriendo como deben del Señor, van a llegar al choque, van a llegar al problema y van a mantener el problema. Quiere decir que Jesús apunta en esa noche, que es tan crucial porque Él sabe que cuando salga de ahí lo van a prender y va a ir a la cruz, apunta a subrayarle a los discípulos aquellas cosas que son fundamentales. Y entre esas cosas fundamentales le está diciendo, la relación con el Maestro tiene que ser esta. Y entonces le da la clave fundamental. ¿Y la clave fundamental cuál es? La clave fundamental es una palabra que en los 11 versículos que leímos se repite 10 veces. Esa palabra es la palabra permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Es la palabra clave, porque es la palabra preeminente del pasaje. Él dice que la permanencia en Él es lo que nos garantiza ese crecimiento espiritual y el hecho de que fructifiquemos. Aparece como un imperativo de Jesús.
Es decir, la palabra aparece en imperativo, permaneced en mí. No es, miren, traten de permanecer, hagan lo posible por permanecer. No, dice permaneced. Es una orden que el Señor está dando. Permaneced en mí. Permanecer es vivir cotidianamente la fe, todos los días y en todo lugar. No la fiebre de un momento, no la fiebre de un momento, sino la constancia de estar unido permanentemente al Señor, no para solucionar el problema de hoy, sino para seguir al Señor en toda circunstancia. Es decir, esa vinculación, ese vínculo, es lo que me permite atravesar todas las tormentas de la vida. Y si ese vínculo no existe, entonces las tormentas de la vida se forman como monstruos terribles, amenazantes, que no sé qué hacer. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mucha gente se acerca al Señor para solucionar un problema. Tiene un problema de enfermedad y entonces se acerca al Señor. Tiene un quebrantamiento económico y entonces se acerca al Señor. Tiene una crisis familiar y entonces se acerca al Señor. No es malo esto, puede ser una buena entrada. Hay mucha gente que a través de una crisis económica, una crisis familiar, se acercó al Señor y entregó realmente su vida al Señor. Pero no es solamente este acercamiento, porque podemos buscar que Cristo nos solucione un conflicto, pero resulta que Cristo nos llama a que le entreguemos la vida, no a que le traigamos los conflictos que tenemos para que los solucione, sino que le entreguemos la vida. Muchos buscan para que Cristo en alguna forma toque su vida, para que ponga algo de su poder en la vida. Y lo que Jesucristo está demandando es ser el Señor de la vida. A veces aparentemente somos cristianos, pero cuando llega la adversidad claudicamos. Y lo importante es esto, y es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Mi vida realmente está entregada a Jesucristo? ¿Está entregada a Jesucristo? ¿Está entregada a Jesucristo? No, yo recibí a Cristo. Esto es otra cosa. Le estoy diciendo, ¿la vida está entregada a Jesucristo? No es, yo le di una piecita dentro de mi corazón, sino yo me entregué totalmente al Señor. Esto es el discipulado. El discipulado es la entrega total al Señor. La pregunta es el Señor Señor de tu vida? Nosotros no se nos cae nunca la palabra Señor de la boca. Hablamos permanentemente del Señor. Nos referimos a Jesús como el Señor. Pero nos damos cuenta de la dimensión que tiene decir que Jesús es el Señor. La palabra Señor era una palabra fuertísima en tiempo de Jesús. Designaba la relación con el amo supremo, con aquel que mandaba, con aquel que dirigía. No era ese uso banal que nosotros le damos ahora, que dice mucho gusto, Señor. Y a lo mejor estamos frente a un sinvergüenza. No, es entender que señorío de Cristo significa que Él va a gobernar nuestra vida, que Él va a mandar nuestra vida, que nosotros nos estamos sujetando a Él con aquello que decía el apóstol Pablo en sus cartas. Pablo, siervo, esclavo realmente de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. En nuestras versiones siempre se suaviza un poco, pero la palabra que usa Pablo es Pablo, esclavo de Jesucristo. Está diciendo que está atado a la voluntad suprema de Jesucristo en toda su vida. Y esto es el discípulo, es el que está atado, clavado, como un esclavo, sujeto a aquel que es su Señor. Y por eso hablamos del Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Cuando permanecemos en Él, cuando nuestra vida está unida a Él, y volvemos a la imagen de la vid,
la savia corre por nuestras venas espirituales, vitaliza nuestra vida espiritual y se manifiesta en nuestra persona. Y entonces empezamos a mostrar a Jesucristo. Empezamos a mostrar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que nos está nutriendo es Jesucristo. Y si lo que nutre nuestra vida es Jesucristo, lo que vamos a mostrar es el carácter de Cristo, es la persona de Cristo obrando en nuestra vida. Y entonces nos constituimos realmente en testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente nos ve y dice, realmente esta persona tiene una cosa diferente, es distinto. ¿Qué le pasó? Y le pasó que Cristo está presente en su vida. Un cristiano está unido vitalmente a Cristo, recibe la savia y los nutrientes directamente de Dios y su vida es el resultado de la nutrición. Recuerden ustedes, Job, por ejemplo, era un hombre de fe. Es el gran hombre sufriente de fe en el Antiguo Testamento. Había sido bendecido por Dios en una forma maravillosa. Tenía una magnífica familia. Tenía bienes materiales en abundancia. Parece que tenía una salud de hierro. Cada día él agradecía al Señor por esto. Dice que iba y ofrecía sacrificios a Dios por esto. Estaba agradecido a Dios. No era para menos. Con la familia que tenía, la riqueza que tenía, la salud que tenía, iba y agradecía a Dios todos los días. Pero llegó el momento de la adversidad. Y entonces pierde la familia y pierde los bienes. Y en el momento que pierde la familia y pierde los bienes, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo estoy entregado al Señor. El Señor me dio, lo disfruté y se lo agradecí. Hoy me lo quitó, pero no vengo acá a reprochar nada. Vengo a decir, el Señor dio y el Señor quitó. Que sea bendito el nombre del Señor. Y entonces le pasa algo peor, que pierde también la salud. Y cuando pierde la salud, él dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, y reprocha a su mujer. Esto se llama integridad. Integridad. Este es un hombre realmente entregado al Señor. Le fue bien y alababa a Dios. Empezó a perder todo y siguió alabando a Dios. Y perdió la salud y siguió alabando a Dios. Está unido vitalmente a Dios. Está unido. El verdadero cristiano sigue al Señor cuando le va bien. Tiene salud, prosperidad, afectos y sigue al Señor cuando le va mal. Cuando pierde todo lo que recibió. Porque en la vida tenemos que vivir todas las experiencias, absolutamente todas. No frivolicemos la fe. Nos hemos acercado a Jesucristo. No nos hemos acercado a Papá Noel, sino a Jesucristo. Entonces no frivolicemos la fe. El Señor no es aquel que baja siempre y nos tira dones y dones y dones y bendiciones. Muchas veces el Señor nos quita y nos manda pruebas y permite que sucedan cosas en nuestra vida. Y ahí se ve quién es el discípulo de Jesús y quién no es el discípulo de Jesús. Porque el discípulo es aquel que se mantiene, que está unido al Señor, que tiene una relación con Él y que no la rompe por lo que le pase, por las circunstancias que tenga en la vida, sino que la profundiza en las circunstancias. Este es el verdadero discípulo del Señor. Fíjese, Judas siguió al Señor en el tiempo de la gloria. No se distinguía de los demás discípulos. Judas estaba allí junto con los demás. Cuando las multitudes lo seguían a Jesús, Judas estaba allí. Cuando se multiplicaban los panes y los peces, Judas estaba allí, repartiendo junto con los demás. Y cuando todo era una fiesta, Judas estaba allí. Después llegó el momento de la prueba. Y cuando llegó el momento de la prueba, los enemigos arreciaron. Y allí vino el problema. Y allí se mostró realmente lo que era. La prueba hizo la revelación. La cruz fue un revelador. Un revelador. La cruz actuó como el revelador antiguo de la fotografía que tenían, ¿recuerdan esos fotógrafos de plaza?
que ponían allí la foto y empezaba a verse todo. Bueno, la cruz fue eso, reveló lo que había en el corazón de cada uno. Le reveló a Pedro que no era tan fuerte como decía todos los días. Le reveló a Tomás que no tenía tanta fe como publicaba. Le reveló a Judas que él no era el hombre fiel que aparentaba ser. Quiere decir que el momento de la prueba es el momento de la gran revelación, donde se ve lo que realmente somos. Y si estamos unidos al Señor, entonces llevamos fruto, y llevamos fruto permanentemente. Uno quiere llevar fruto, tiene que permanecer unido al Señor. Mire usted en el libro de los Hechos de los Apóstoles la experiencia del apóstol Pablo. Pablo llega un día con Silas a la ciudad de Filipo. La gente se convierte al Señor. La muchacha con espíritu de adivinación es liberada. Dan gloria a Dios y se mantienen fieles al Señor. Pero se levanta el pueblo. Y cuando se levanta el pueblo lo desnudan de la ropa públicamente. Lo azotan. Lo colocan en el cepo. Y lo encierran en el calabozo de máxima seguridad. Y siguen dando gloria a Dios. Siguen dando gloria a Dios. Se escuchaba en la cárcel los himnos que cantaban al Señor. Es decir, dieron gloria a Dios cuando las cosas iban bien. Y dieron gloria a Dios cuando las cosas eran difíciles, cuando estaban pasando por pruebas rudas. ¿Por qué? Porque estaban unidos al Señor, porque la savia de Cristo estaba en él, porque estaban vinculados a la vid verdadera y permanecían. Job permanecía a pesar de lo que le pasaba. Pablo y Silas permanecían, por eso la palabra grande de este capítulo es la palabra permanecer. Permaneced en mí. El discípulo es aquel que permanece adherido y que fructifica. Muchas veces nos preocupamos por manejar nuestra vida material. Hacemos bien en esto, nos preparamos para eso, estudiamos las posibilidades. Manejamos también nuestra vida emocional. Pero ¿cómo estamos manejando nuestra vida espiritual? Porque a veces ponemos más empeño en manejar nuestra vida material o nuestra vida emocional que nuestra vida espiritual. Y no nos damos cuenta que el sostén de la persona, el sostén del discípulo, el sostén del hombre, no es ni lo material ni lo emocional. Lo que lo sostiene es la vida espiritual. Lo que sucede en la esfera material y en la esfera emocional depende de lo que está sucediendo en la esfera espiritual. Depende de eso. Por eso el Señor dice a los discípulos, permaneced en mí. Ya se me fue el tiempo. Termino. Había un famoso pianista polaco, Ignacio Paderewski. Él murió en el año 1941, pero había nacido por allí por 1860. Quiere decir que murió ya con mucha edad, ya muy viejito. Tenía algo así como 81 años, 82 años cuando murió. Paderewski era un pianista que deslumbraba cuando se sentaba en el teclado y tocaba. Pero todos los días en su casa, tocaba el piano durante todo el día. Mejor no tenerlo de vecino a Paderewski. Alguien un día le preguntó, pero después de tantos años, de tantas prácticas, de tantos conciertos, ¿necesita usted esta práctica todos los días? Él dijo, si dejo de practicar un día, yo noto la diferencia de mi técnica. Si dejo de practicar 2 días, mi esposa empieza a notar también la diferencia. Y si dejo de practicar 1 semana, todo el público se da cuenta. Es decir, él tenía que mantener esa permanencia, porque si no mantenía eso, perdía toda la virtud que lo había hecho famoso. Entonces él mantenía esa permanencia, esa constancia.
que hacía que cada vez que se sentara al piano frente al público, deslumbrara levantando los auditorios por la profundidad de su ejecución. Él había entendido que lo más importante era mantener la permanencia, ese trabajo cotidiano, diario, que es lo que sostenía todo su virtuosismo. Y tenemos que aprender la permanencia. Permanecer en mí es perseverar. Tenemos que sacar la mejor melodía de nuestra vida. Tenemos que sacar la mejor melodía de nuestra vida. Uno admira a estos grandes virtuosos porque siempre querían sacar lo mejor de ellos y se esforzaban por hacerlo. Tenemos que sacar la mejor melodía de nuestra vida. Tenemos que fructificar en el Señor. Y para fructificar en el Señor, aquí está la vid verdadera. Hay que unirse a esa vid verdadera y dejar que la savia fluya en nosotros y permanecer todos los días de nuestra vida y aceptar que el Padre toque nuestra vida y corte y pode y nos haga doler, pero mantenernos, porque es el principio del discipulado. Jesús se está despidiendo de los suyos. Al otro día va a estar en la cruz. Les está diciendo lo último antes del sacrificio. Y les dice, miren, de todo lo que hemos hablado estos 3 años, de todo lo que les he enseñado, esto es lo que quiero reafirmar en este momento. Yo soy la vid verdadera, permaneced en mí. Yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí. Y la permanencia es la base que nos hace discípulos aptos del Señor. Busquemos en la permanencia en Cristo la plenitud de nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinarnos en oración delante del Señor.